tardes, bienvenidos un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos, pendientes un día más del mercado con Bitcoin cediendo ligeramente en las últimas horas, Ethereum sigue subiendo, acercándose a los $2.400, seguimos viendo muchas altcoins disparadas, el foco puesto en Solana, en Avalanche, en Polkadot, en Matic, con subidas importantes durante las últimas horas. La actualidad sigue pasando por los ETFs de Bitcoin, estamos ya a escasos días, a poco más de una semana para que, bueno, pues como todo apunta, se aprueben por fin estos ETFs de Bitcoin y con movimientos un tanto extraños por parte de algunos de los solicitantes. Por ejemplo, Cathie Wood está vendiendo acciones de Coinbase, vendiendo acciones de GBTC y sobre todo posicionándose de cara a los ETFs de Bitcoin. Hablaremos también de Argentina, de Javier Milei, el nuevo presidente argentino que, ojo, ha sacado un decreto, una ley para intentar de alguna forma pues que los argentinos puedan declarar las criptomonedas y hacerlo pues de una forma más ventajosa para ellos. Enseguida les contamos todas estas cuestiones, pero si les parece empezamos poniendo el foco en Argentina, y es que a partir de ahora declarar tenencias de criptomonedas nacionales y extranjeras puede otorgar a los argentinos una tasa impositiva favorable y legalizar de esta forma el uso de esos activos en el país independientemente de su origen o donde se encuentren. Es lo que dice el nuevo proyecto de ley del recién electo presidente Javier Milei. Este programa de regularización de activos es parte de reformas económicas y políticas de amplio alcance propuestas por el propio Milei. Los criptomercados, como se pueden imaginar, han acogido con agrado la victoria presidencial de Milei en noviembre después de que elogiara a Bitcoin durante su campaña. Sin embargo, su proyecto de ley general ya se enfrenta a fuertes reacciones y protestas en el país poco después de su presentación este mismo martes. Las criptomonedas se encuentran entre los activos que van desde efectivo hasta propiedades capturadas bajo el régimen de regularización propuesto, y con esto las sanciones van a ser reducidas por declaración anticipada. Por ejemplo, los ciudadanos que declaren sus tenencias de criptomonedas antes del 31 de marzo van a estar sujetos a una tasa impositiva de solo el 5%, un nivel que aumenta hasta el 15% si lo hacen el 30 de noviembre. Las concesiones se van a aplicar a las criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares independientemente de quién haya sido su emisor, de quién sea su propietario o dónde hayan sido depositados, custodiados o almacenados según este anteproyecto de ley. Se ha hablado muchísimo de Milei, se ha hablado muchísimo del impacto que pueden tener sus políticas en el mercado cripto. Ya empezamos a ver señales positivas, sobre todo con este proyecto que puede ayudar a que se vayan declarando las criptomonedas en Argentina. Pendientes como siempre de toda la actualidad y pendientes también un día más del mercado cripto. Empezamos a repasar ya el top 10, empezamos fijándonos un día más en Bitcoin, que viene cediendo en la última semana, cayendo un 2,50%, también con ligeras caídas en las últimas 24 horas, pierde un 1,46% hasta los $42.490. En segundo lugar tenemos a Ethereum, también en positivo, también con subidas del 6,27% en la última semana. En las últimas 24 horas también en verde, en positivo, un 0,25% arriba hasta los $2.371. Cuarto lugar para BNB, de las más fuertes durante la última semana, subiendo un 22,28% en los últimos 7 días, también en las últimas 24 horas con mucha fuerza, un 7,26% arriba hasta los $331. Totalmente disparada BNB, que ha superado a Solana en las últimas horas, en los últimos días ya ha recuperado el cuarto lugar. Precisamente nos fijamos en Solana, también positivo, también subiendo un 10,84% en la última semana, pero ojo porque viene cediendo en las últimas 24 horas un 6,27%, ahí ven ustedes la vela impresionante hasta los $98,96. Sexto lugar para XRP, también en positivo, también subiendo durante los últimos 7 días, 2,37% arriba, pero cediendo en las últimas 24 horas un 0,62% hasta los 63 centavos. Octavo lugar para Cardano en positivo, subiendo en los últimos 7 días un 3,61%, pero perdiendo un 1,94% en las últimas 24 horas hasta los 62 centavos. Noveno lugar para Avalanche, es la que más pierde, la que más cae dentro del top 10 en la última semana, se deja un 11,62% y también en las últimas 24 horas con pérdidas del 6,04% hasta los $39,99. Y cerramos el top 10 mirando un día más a Dogecoin, prácticamente plana en la última semana, se deja un 0,18% y en las últimas 24 horas también con pérdidas, cayendo un 2,19% hasta los 9 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos, subidas para BNB, Solana sigue subiendo en la última semana, aunque cediendo en las últimas 24 horas, sobre todo el foco puesto en Bitcoin y en Ethereum, que sigue rompiendo niveles en las últimas semanas. Como saben, además hay
Como siempre, hay mucha actualidad, muchas noticias que repasar y empezamos enfocándonos un día más en los ETFs de Bitcoin. Hablamos ahora de Cathie Wood y de su empresa, la empresa de gestión de activos institucionales ARK Invest, dirigida por Cathie Wood, que ha liquidado este 28 de diciembre todas sus acciones restantes en Grayscale Bitcoin Trust, valorada en unos 200 millones de dólares según ha revelado el analista de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas. La firma de inversión ha utilizado la mitad del dinero, unos 100 millones de esta venta de acciones, para invertir en el ETF de futuros de Bitcoin de Bito. Sin embargo, los analistas de los ETFs creen que es un aparcamiento temporal para la firma de inversión mientras busca un portafolio más rico de liquidez. Eric Balchunas, analista de Bloomberg, en cuanto a los ETFs, dice que este último cambio de inversión de ARK ha sido el segundo mayor holder de Bito con esta inversión, como decíamos, de hasta 100 millones de dólares. Hablamos de nuevo de Bitcoin, de estas expectativas por la posible llegada de un ETF de Bitcoin al contado al mercado estadounidense el próximo año, un acontecimiento que por sí solo, según indican algunos analistas, podría desencadenar importantes ventas de Bitcoin en un primer momento, sobre todo por parte de muchos usuarios que asegurarían ganancias en medio de todo este revuelo que está generando este tema. Es una estimación desarrollada por los analistas de CryptoQuant, que examinan datos del mercado y que han determinado que buena parte de los participantes activos del mercado tienen altas ganancias no realizadas después de este ciclo alcista, porque atraviesa la principal moneda digital que, como ya saben, como les venimos contando, ha subido hasta un 160% durante lo que llevamos de 2023. Dice este análisis que los poseedores de Bitcoin a corto plazo están experimentando altos márgenes de ganancia no realizada del 30%, lo que históricamente ha precedido a las correcciones de precios. Y seguimos, terminamos con más noticias, terminamos en este caso fijándonos en la SEC, en el panorama dinámico de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que está a punto de enfrentar una agitación significativa si se cumple lo que quiere el congresista estadounidense Warren Davidson. Dice en un intenso llamado al cambio que ha declarado públicamente que 2024 es el momento ideal para destituir a Gary Gensler, al actual presidente de la SEC. Esta afirmación no es simplemente una declaración de intenciones, sino un reflejo de un creciente descontento con el liderazgo y la dirección operativa de la SEC durante el mandato de Gensler. Davidson, conocido por sus opiniones directas y sus acciones decisivas, ha criticado abiertamente el enfoque de la SEC, especialmente en sus tratos con el floreciente sector de activos digitales. Bajo la dirección de Gensler, la SEC ha adoptado lo que muchos ven como una postura regulatoria demasiado agresiva y centrada en la aplicación de la ley. Una más, pendientes, como ven, de toda la actualidad, pendientes de los ETFs de Bitcoin, de estos analistas que apuntan a que va a haber una caída en el momento en el que se aprueben, pendientes también de las subidas de las altcoins. Hacemos una breve pausa, una breve publicidad y volvemos en un par de minutos con los expertos, con los análisis, aquí en Negocios Televisión. Nunca he invertido basándome en conocer con seguridad qué va a pasar en los siguientes 12 meses. Estamos inmersos en un cambio de paradigma. La era de la baja inflación y los tipos de interés también bajos ha terminado. El mundo ya no financiará a Estados Unidos con tanta facilidad como en el pasado. Están gestándose cambios profundos y a consecuencia de ello, los mercados cobrarán más por asumir riesgo. Así pues, en el equipo de inversión hemos definido 4 escenarios clave y les hemos asignado una probabilidad de materializarse en 2024. Hemos confeccionado para cada escenario una cesta de activos que debería aportar resiliencia en estos diferentes entornos económicos y en las diferentes regiones. Tenemos una hipótesis de referencia, pero este año compartimos los 4 escenarios para ayudar a los inversores a lidiar con un año de incertidumbre sin precedentes. Aquí puedes profundizar en nuestra visión sobre la evolución de cada clase de activo en estos escenarios. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro.
Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos un día más mirando al mercado cripto, seguimos un día más mirando a toda la actualidad, sobre todo, como les venimos contando durante los últimos meses, marcada por estos ETFs de Bitcoin, por los movimientos de muchos de los solicitantes. Les hablábamos hace apenas unos minutos de Cathie Wood, una de las inversoras, desde luego, más reconocidas del panorama cripto, también de los mercados en general, pues que ya empieza a posicionarse de cara a la llegada, de cara a la aprobación de estos ETFs, con movimientos en torno a algunos fondos de Bitcoin, precisamente en un momento en el que empezamos a ver cómo muchos de los solicitantes están lanzando muchos anuncios precisamente de estos ETFs. Por ejemplo, esta misma semana Bitwise ha actualizado el anuncio dando a entender, bueno, pues que los ETFs están cada vez más cerca. Hoy en las últimas horas hemos visto también a Hashdex, uno de los solicitantes también más conocidos, uno de los primeros, que está lanzando una nueva campaña de publicidad dando a entender, bueno, pues que los ETFs son inminentes y posicionándose también de cara a lo que va a ser un 2024 brutal, desde luego con mucho optimismo en el mercado cripto, como vemos el mercado en las últimas semanas, como llevamos viendo en todo este 2023, como les contábamos antes, con subidas en torno al 160% para Bitcoin. Estamos viendo también subidas en muchas de las altcoins, Ethereum prácticamente a punto de tocar de nuevo máximos anuales, subidas por ejemplo en Solana. De hecho, en las últimas semanas está sorprendiendo pues que Solana está superando tanto a Ethereum como a Bitcoin, como, bueno, vemos desde luego muchas altcoins, como el caso de BNB, pues que está desde luego dando a entender que llega un momento desde luego ilusionante para el mercado cripto, más allá de Bitcoin, con subidas, como decimos, en algunas monedas de una capitalización más pequeña. Estamos pendientes del mercado y, como siempre, de brindarles el mejor análisis. Ya contamos con los expertos, ya contamos con los invitados. Damos paso a Félix Fuertes, CEO de formación en inversión.com, que está con nosotros una semana más. ¿Qué tal? Muy buenas, Félix. Pues muy contento de estar contigo, Sergio, y cerrar el año, que ha sido muy positivo para lo que esperábamos a principios. Sí, un año bastante mejor de lo que esperábamos, sin duda, Félix. Un 2023, como decía, ¿no?, con subidas en torno al 160% para Bitcoin. Vemos subidas en muchas altcoins. BNB viene, por ejemplo, disparada durante la última semana. Hemos visto subidas espectaculares también para Solana. Cuéntanos un poquito qué podemos esperar ya para lo que queda de año y, sobre todo, de cara al próximo. Hay analistas que están diciendo, por ejemplo, Félix, los de CryptoQuant, que va a ser esto de compra el rumor y vende la noticia. Hay mucha gente que piensa que con los ETFs se va a caer el mercado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué podemos esperar de cara a las próximas semanas? Bueno, lo bueno es que como nosotros no nos fundamentamos en métricas de opiniones, y me sorprende que CryptoQuant, teniendo el acceso a la información que tiene, sobre todo a nivel on-chain, pueda llegar a plantear que esto es un compra el rumor y vende la noticia, que existe esa posibilidad, es decir, no se puede descartar. Pero es cierto que si luego nos ponemos nosotros a ver lo que pasa en la cadena de bloques de Bitcoin, es todo lo contrario. Es decir, vemos que la oferta, nunca habíamos tenido una separación tan grande entre cortoplacistas y largoplacistas holdeando. Estamos, creo que, en máximos históricos, estamos en máximos históricos de Bitcoins holdeados en largo plazo. Estamos hablando de periodos superiores a 12 meses, y comparado con cortoplacistas
que generalmente son los que han entrado en menos de un mes, ¿no? Es lo que hemos hablado en varias semanas, ¿no?, anteriores, de que no están entrando minoristas al mercado, a pesar de todo el movimiento. Diría incluso que generalmente, que esto ya lo he vivido varias veces y no voy a descartar que esta ocasión sea así también, que los creadores de mercado están moviendo mucho el precio de muchas criptomonedas diferentes para traer liquidez, porque lo que se viene generalmente es lo que es dentro del ciclo de Bitcoin, suele ser un consumo muy grande por parte de Bitcoin de toda la liquidez del mercado para poder subir. Y si no atraes capital, o sea, si dependes solo y exclusivamente de lo que puede entrar por los ETFs de Bitcoin o por lo que puede entrar por los índices de criptomonedas en Hong Kong cuando empiecen a cotizar más índices, o en China porque haya pues, empresas que empiecen a adquirir, o en Estados Unidos, ¿no? Al final habrá una demanda global de criptos en relación a las tesis que tengan en cada país y cada individuo y cada empresa. Al final, en vez de depender de eso, el ecosistema cripto, sobre todo los creadores de mercado, empiezan ya a mover muchísimo las criptomonedas, empiezan a hacerlas revalorizar mucho para que empiecen a capitalizar, para que entre dinero, porque cuando alguien ve que BNB, por ejemplo, en 4 días sube un 40%, la primera reacción que tiene una persona es: voy a entrar a comprar en el mercado porque esto parece que pinta que va a empezar a subir. No quiere decir que no vaya a seguir subiendo. Quiere decir que el mercado se está preparando, capitalizando a las criptomonedas que de alguna forma tienen más liquidez y más volumen diario, ¿no?, y de promedio, para que cuando llegue el momento en el que Bitcoin empiece a subir, Bitcoin pueda drenar esa liquidez porque la va a necesitar. Entonces, también un poco ojo avisor de oye, el rumor y la noticia aquí no tienen cabida. A nivel on-chain hemos visto que la oferta es muy escasa, que la demanda supera la oferta considerablemente, que hay una relación de $1 a $13 de capitalización en Bitcoin, que nunca hemos visto una relación así desde el COVID, es decir, nunca, vamos a decir, desde lo que es la pandemia hace 3 años, no hemos visto una relación tan amplia en la que entra $1 nuevo en el mercado y mueve $13 la capitalización de Bitcoin. Por lo tanto, el entorno a nivel de datos, a nivel on-chain, pues me dice todo lo contrario, de que aquí, en cuanto el halving salga y se reduzca la producción y en cuanto haya un mínimo de demanda por los ETFs, que estamos hablando además de que en esta cadena, en Negocios TV, incluso se ha entrevistado a un representante de BlackRock y el mismo representante ha comentado de que van a destinar un 20% a partir de 2024, un 20% del portfolio que tienen a inversiones alternativas, infraestructura, inmuebles y hard money. Hard money, que no se quiso pronunciar, el único hard money que existe es Bitcoin y el oro. Por tanto, hard money, y vemos luego a Larry Fink, CEO de BlackRock, indicando y diciendo Bitcoin es estupendo y es maravilloso y lanzamos un ETF, pues para mí blanco en botella, si hago una previsión del 3% de lo que gestionan, solo el 3%, que al final entraría dentro de este 20% de inversiones alternativas, ese 3% va a Bitcoin, estamos hablando de una entrada de $700.000 millones, no solo por BlackRock, sino en términos generales por todos los ETFs, que al final acabarían moviendo el precio probablemente entre 2 y 5 trillones de dólares en los próximos 2 años. No creo que sea un rumor, sinceramente. Es que, Félix, precisamente en este informe que estábamos comentando, apuntan los analistas a que hay demasiadas ganancias realizadas. O sea, para que nos entiendan un poco los espectadores, que hay demasiada gente que está en ganancias en estos momentos, que está ganando dinero con las criptomonedas y sobre todo con Bitcoin. Claro, si lo ponemos un poco en contexto, lo comentábamos. Bitcoin empezó el año en torno a los 17.000, 18.000 dólares y ahora mismo estamos en los 42, 43 y teniendo en cuenta pues que ha habido retrocesos durante las últimas 2-3 semanas. Entonces, claro, hay mucha gente que a lo mejor dice, bueno, pues con esto de los ETFs igual puedo aprovechar y vender, o no vender todo, pero vender una parte. Puede que esto suceda o que simplemente con todo el FOMO y el optimismo que hay, pues dé exactamente igual, que haya gente que venda en ese momento. Da exactamente igual. De hecho, lo que nos fijamos los analistas on-chain es primero en cuánto se reduce la oferta de los largoplacistas, que son las personas que realmente, los individuos, las entidades que nos interesan, porque si al final esas billeteras siguen incrementándose, es decir, el número de bitcoins que llevan más de un año sin moverse
sigue incrementándose ese número. A mí me da exactamente igual lo que hagan los cortoplacistas. Un cortoplacista invierte en 26.000, vende en 44.000, me parece estupendo, pero no ha movido el precio. La reacción que ha tenido el precio de Bitcoin ha sido prácticamente de cero. Es decir, bueno, de cero a lo mejor es un poco exagerado, pero la corrección ha sido de un 8%. O sea, después de tener una subida del 173%, pues una corrección del 8% me parece escasa. Y además está viendo que aún no hemos tenido en ningún momento ninguna confirmación de tendencia bajista en Bitcoin. Es decir, no hemos tenido un drawdown todavía, cosa que yo espero para 2024, que en algún momento dado se produzca algún drawdown importante del 20 al 30% en algún momento dado de toda esa carrera alcista que pueda tener Bitcoin, pero a día de hoy no la ha sufrido y, por tanto, esas liquidaciones son mínimas, son los cortoplacistas los que están haciendo. Y aún así, quiero matizar algo importante, Sergio, y es que cuando nosotros hablamos de la relación entre los traders o usuarios que tienen billeteras de Bitcoin en beneficio en comparación con los que lo tienen en pérdidas, los más peligrosos siempre van a ser los que lo tienen en pérdidas. Porque el que está en beneficio, si de alguna manera tiene una visión largoplacista o cree que Bitcoin puede llegar a apreciarse mucho en los próximos 2 años, esa persona o ese individuo, esa empresa, va a estar holdeando, va a estar aguantando sus Bitcoins hasta cuando considere que debe venderlos, que es cuando considere o vea que realmente ha ganado todo lo que tenía que ganar. Pero los que están en pérdidas, esas personas son las peligrosas. Porque cuando están en pérdidas hay que medir cuánto tiempo llevan en pérdidas. Si llevan en pérdidas mucho tiempo e incluso han estado en pérdidas en ciclos o en momentos del ciclo en los que había mucho pesimismo y no parecía que esto fuera a remontar, esas personas pueden pueden tomar la iniciativa de liquidar sus tenencias ya solo porque necesitan el capital o porque simplemente han conseguido recuperar el dinero y no perder nada y se salen y dicen, esto realmente no es para mí. Y de hecho hay un ejemplo claro. En agosto, SpaceX de Elon Musk decidió vender todas sus tenencias de Bitcoin. No explicaron la razón por la que vendieron sus tenencias de Bitcoin, pero simplemente lo hicieron, ¿no? Razones, pues seguramente necesidades de liquidez, o porque la exposición a Bitcoin, los accionistas o el Consejo de Administración decidió que no tenía sentido estar expuestos a Bitcoin. Puede haber 1000 motivos por los que esto sucedió, pero la realidad es que SpaceX estuvo perdiendo dinero con sus tenencias de Bitcoin y eventualmente decidió vender. ¿Vender por qué? Porque no se pueden permitir perder dinero, sobre todo en una empresa tan intensa en capital como es SpaceX, ¿no? Entonces, esas son las instituciones que nosotros debemos tener en cuenta y que creemos que son las más peligrosas y que si nos vamos realmente al mercado, tampoco hay tantos actores, tantos individuos que estén en beneficio. Es decir, no estamos todavía ni siquiera ni en máximos de 2017 ni en 2021, hablando de precio y de actores que están en beneficio. Actualmente solo hay un 73% del ecosistema que realmente están en beneficio, ¿vale? Es decir, que tampoco hay tanto beneficio como para presionar el precio a la baja. Entonces, no veo un motivo real por el que podamos ver a Bitcoin corrigiendo porque hay actores recogiendo beneficio en el mercado. De eso, Félix, más allá de hablar de Bitcoin, si te parece, me gustaría hablar también de las subidas que estamos viendo en algunas altcoins. Llama la atención esta lucha que estamos viendo entre BNB y Solana. Solana, que es de hecho de las que más ha subido, de los activos que más ha subido en lo que llevamos de año, y BNB, que a pesar de todo lo que ha sucedido con Binance, a pesar de la polémica con su CEO, con Champensao, viene, bueno, pues prácticamente subiendo $100. Si no recuerdo mal, cuando empezó a surgir toda esta polémica, estaba BNB en torno a los $223, $230, ahora está en los 330, una barbaridad lo que estamos viendo en algunas altcoins y sobre todo en las más importantes, ¿no? En las que están dentro del top 10, BNB, Solana, Polkadot, Matic. ¿Qué está pasando con las altcoins? ¿Ha empezado el season o es demasiado pronto? Bueno, por un lado es lo que he comentado antes, que generalmente cuando vemos que va a comenzar un nuevo ciclo alcista en Bitcoin, de hecho invito a cualquiera a que lo vea, a que haga la comparativa con ciclos anteriores, ¿no? Los que se comenzó. Las altcoins generalmente suelen ser las que primero, bueno, el primero que capitaliza es Bitcoin,
generalmente siempre es el primero. Y hay un momento en el que Bitcoin, cuando alcanza su tope, básicamente toda la liquidez que está entrando no es capaz de hacer subir el precio de Bitcoin más, o incluso se mete en un estado de rotación dentro de áreas de subasta, áreas de valor, donde empieza a acumular, que al final son estructuras de acumulación y no estructuras de distribución, que a veces también pensamos, por hacer una diferenciación, cuando hablamos de distribuciones que se está vendiendo, cuando hablamos de acumulaciones que se está acumulando. Ahora mismo, por ejemplo, estaríamos en una estructura que yo denominaría de acumulación, y entonces esta enorme revalorización que están teniendo estas criptos de capa 1, que relacionadas con capa 1 o con DeFi, que ya también están empezando a subir mucho, tiene una vinculación directamente proporcional a la expectativa de que Bitcoin vaya a capitalizar. Es decir, al final Bitcoin va a drenar toda esa liquidez. En el momento en el que se aprueben los ETFs, veremos que el resto de altcoins no van a seguirle el ritmo a Bitcoin. De hecho, probablemente hasta se vendan o se descapitalicen, aunque luego, como el dólar tendrá un peor performance, lo hará peor que el propio mercado, probablemente todas acaben subiendo de una manera u otra, pero no porque se compren, sino porque el dólar lo estará haciendo muy mal, ¿no? Y luego hay un caso muy especial que es el de Solana. Y Solana ha tenido, y Ethereum también es otro caso especial, y las L2 en particular. Las L2 se han visto muy beneficiadas por una solución, una integración que se va a hacer ahora en enero, que va a reducir muchísimo los fees que tienen que asumir las L2 para poder ejecutar transacciones y luego registrarlas en Ethereum. Eso va a hacer que sean mucho más escalables, que puedan abarcar muchas más transacciones y que sean mucho más adoptadas. Por eso hemos visto subidas del token de Optimism o el token de Arbitrum subiendo muchísimo. Aún así no tienen un tokenomics claro, es decir, son entidades centralizadas y se han dejado llevar un poco también por el FOMO, por la euforia. Insisto también de que hay creadores de mercado detrás, instituciones que al final intentan motivar a que entren actores a comprar esas criptomonedas. Ostras, ha subido un 20%, un 15%, voy a comprarla. Generalmente suelen hacerse también, son estrategias algorítmicas. Tiene una parte de manipulación, por eso las cripto no le gustan nada a Gary Gensler, porque en términos generales tienen esta exposición. Al final, el que tenga un poquito de poder adquisitivo y pueda poner un poquito de volumen en el mercado puede ser capaz de hacer movimientos que luego ejecuten pues otros algoritmos y hagan subir más el precio. Es decir, al final te las puedes ingeniar para hacer subir el precio un 10% sin apenas poner dinero. Y luego, por otro lado, tenemos Solana, que Solana ha tenido un performance sobresaliente, porque al principio tuvo su rendimiento basado más en descubrimiento del precio, y se ven las reacciones del precio cuando se ven actores agentes que tenían ya Solanas en billetera y estaban vendiendo con fuerza. Pero vemos que esa solución que ha implementado Jump Trading, Firedancer, ha sido lo suficientemente revolucionaria como para que el ecosistema de Solana se haya animado a estar adquiriendo el token de Solana a puntos en el que ha hecho un 400% en apenas un par de meses, 2 meses y medio. Me ha parecido una revalorización quizás demasiado desorbitada, donde además Solana no ha tenido siquiera el reparo de pararse en zonas de valor, ha dejado sin subastar muchas zonas, y generalmente cuando un activo deja sin subastar muchas zonas es peligroso. Lo digo también para nuestra audiencia, que se puede a lo mejor llegar a plantear comprar Solana porque ha tenido una apreciación fuerte. Generalmente cuando tenemos este tipo de movimientos se quedan sin subastar zonas que son relevantes, ¿vale? Es decir, toda esta zona de subida, toda esta zona de aquí no se ha subastado, toda esta zona de aquí abajo no se llega a subastar, y además vemos que el área de valor en desarrollo justo nos termina aquí abajo, que es justo donde terminaría la subasta. Es decir, que no podemos descartar que realmente en esa fase de ciclo alcista de Bitcoin, donde pueda llegar a drenar liquidez del mercado, pueda ocasionar o pueda marcar que Solana tenga una entrada por dentro para luego corregir, para luego irse más abajo, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente un potencial escenario bajista. Actualmente Solana se encuentra en un momento alcista, la tecnología y el proyecto se encuentran en un momento alcista y de adopción interesante, y habrá que estar un poco a la expectativa de ver cómo
cómo va a ir reaccionando el mercado, sobre todo a la venta de esos sols, de esos Solanas semanalmente que se liberan de la tesorería de FTX, bueno, más bien de FTX de Alameda, que tenían una cantidad importante de stake en el ecosistema y que acabarán vendiendo seguramente para poder capitalizar el exchange si lo vuelven a reflotar y lo vuelven a sacar. Pues pendientes de Solana, de BNB, pendientes de las altcoins y sobre todo pendientes de Bitcoin y de lo que suceda con esta posible aprobación de ETFs, que desde luego que tiene a todo el mercado y a gente a la que a lo mejor no le gustan tanto las criptomonedas, desde luego muy pendiente y expectante. Te damos las gracias, Félix, por estar con nosotros, por acompañarnos en estos últimos programas del año y sobre todo, pues nada, desearte feliz año y porque nos vemos muy pronto por aquí de nuevo. Muchas gracias por estar aquí al pie del cañón. Igualmente, Sergio, es un placer como siempre. Gracias por contar conmigo. Un abrazo, Félix. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad, aparcamos por unos minutos el mercado cripto y nos centramos en las noticias del día. Hacemos una breve pausa, un par de minutos y volvemos con la mejor información en Negocios Televisión.